Bienvenidos todos a mi canal, es grato verlos por aquí. Hoy, un video más para mi serie Desmintiendo Mentirosos. Hace pocos días me llegó un comentario de Daniel Pinto solicitando mi opinión acerca del video en el cual Vladimir Putin, presidente de Rusia, supuestamente destrozaba el ateísmo con gran facilidad. En primera instancia, me dije Putin es católico, como todo católico de seguro cree que su Dios, pese a ser omnisciente y omnipotente, necesita de gente que lo defienda de personas como yo. Pero vi el video y decidí que ameritaba hacerle un análisis más concienzudo. También aprovecho para responder dos comentarios adicionales. Uno de Gombiscaíno González, quien no me dejó enlace, pero creo que hace referencia al mismo video, y un tercer comentario de Mandragonist, quien menciona al protagonista. El video se encuentra subtitulado, así que asumiré que la traducción es por lo menos aceptablemente correcta. En la descripción dejo el enlace al video original para quien quiera verlo. Comencemos. Это способ привлечь внимание наших партнеров, потенциальных инвесторов к Дальнему Востоку, России. No, claro que no. Empezando y ya cometió el error que la mayoría de creyentes comete. Como se cierra a su creencia, descarta todas las otras miles de definiciones de Dios que hay. Definición que millones de personas tienen en todo el planeta, asumiendo que la palabra de Dios solo tiene la definición válida que su religión le otorga. Ahí afuera hay personas que consideran que el sol es Dios. Yo no creo que haya ni un solo ateo en todo el planeta que niegue la existencia del sol. Es imposible demostrar la existencia o no existencia de todas las concepciones de Dios con una única tesis. Lo primero que se debe hacer es definir a qué Dios se hace referencia. Como yo sé que Putin es católico, más allá de que sea copto, ortodoxo o el católico que de este lado del planeta llamamos normal, al final todos son lo mismo. El Dios de los católicos se define como el ser que creó todo, lo sabe todo, lo puede todo, es único, posee conciencia, voluntad, afecta la vida de las personas en consecuencia de los actos de cada uno y siempre ha existido y siempre existirá. Si por extrañas razones encontrásemos a un ser con todas estas cualidades, menos una, ya no le podríamos llamar el Dios católico. Ahora que ya definimos a qué se refiere Putin con la palabra Dios, pasemos a definir a qué nos referimos la mayoría de ateos con la palabra ateo. Para muchos, cuando se les dice que el color negro no es un color, les suena confuso, al igual que cuando se les dice que el número infinito no es un número. De la misma manera que decirle que el ateísmo no es una religión. En los tres casos son conceptos. Conceptos que engloban varias cosas. Los ateos somos personas que consideramos que no existe nada que amerite tener el título de Dios. Regresando al ejemplo del Dios Sol, desde nuestra perspectiva atea no rechazamos la existencia del Sol. Lo que rechazamos es darle el título de Dios. Los motivos por los cuales no le damos el título de Dios al Sol son diversos. Cada ateo se busca los suyos. Incluso pueden haber ateos que afirmen que el sol no es Dios porque no se les da la gana, y a ese desgano no se le puede calificar como dogma. Además de los 1000 motivos por los cuales un ateo podría decidir que el sol no es Dios, cada uno de nosotros puede escoger 1, 2, 3, 5, 20, 80, por lo que sigue sin poderse establecer un dogma. Y lo que define la identidad de una religión es su dogma. Otro ejemplo para esclarecer un poco más. Cómo se organiza la materia en las estrellas es culpa de la gravedad. Cómo se ordena la materia en un planeta es culpa de la gravedad. Cómo se ordena la materia en el sistema solar es culpa de la gravedad. Cómo se organiza la materia en las galaxias es culpa de la gravedad. Cómo se organiza la materia en todo el universo es culpa de la gravedad. Continuando con esta secuencia podríamos pensar que el origen del universo fue también culpa de la gravedad, posibilidad vigente hoy en día. Si la gravedad fuese culpable de la formación de nuestro universo,
Un deísta podría afirmar que la gravedad es Dios. Yo como ateo no negaría la existencia de la gravedad, yo negaría la validez de calificarla como Dios. Para no extenderme más, ateo para la mayoría de ateos significa no sé de la existencia de nada que desde mi punto de vista deba llamarse Dios. В этом смысле данное мероприятие, данное событие мало чем отличается от других региональных форумов подобного рода. Мы в России проводим таких много, это и... Eso me parece bastante complicado. La persona que más sepa en el mundo no debe saber ni un millonésimo de toda la información que la humanidad en conjunto posee. Ahora que si le sumamos la información que todos ignoramos, eso debe caer a mucho menos de un billonésimo. En definitiva, Putin odia a toda la humanidad, especialmente a los bebés y niños muy pequeños. Claro que eso explicaría por qué Vladimir es feliz distribuyendo soldados buscando guerra por todo Asia. Claro que pensándolo bien, se debe odiar incluso a sí mismo. No sabe la diferencia entre religión y ateísmo, hasta pueda que ignore la definición dogmática de su propio Dios. Экономический форум в Санкт-Петербурге. Обычно мы проводим его летом, в начале лета. Это экономический форум в Сочи. Дальний Восток для нас имеет особое значение, имея в виду приоритетность развития этого региона. Los ateos modernos se creen dueños de la ciencia. Veamos, ¿qué porcentaje representan los astrofísicos cristianos con respecto a todos los astrofísicos? ¿Qué porcentaje representan los científicos evolucionistas cristianos con respecto a todos los científicos evolucionistas? ¿Qué porcentaje representan los científicos genetistas cristianos con respecto a todos los científicos genetistas? ¿Qué representación tienen los físicos de partículas cristianos con respecto a los demás físicos de partículas? La misma comparación hagámosla con los geólogos, biólogos de todas las ramas, astrónomos de todas las ramas, científicos en medicina, energía, incluso hay ramas científicas completas donde no hay ni sombra del cristianismo, como la astrobiología. Porque permítame explicarle, señor Putin, que el grueso de los ateos no está en los campesinos aislados del internet, tampoco está en los adolescentes quienes quieren seguir una moda, menos en los soldados que se usan como carne para cañón en las guerras que a usted tanto le gusta practicar. El grueso del liderazgo ateo está en aquellas personas comprometidas con la ciencia, que al desarrollar sus investigaciones más se convencen de lo incoherente que es la creencia en el Dios judío-cristiano-musulmán. Y a estos líderes los seguimos personas como yo, quienes creemos en la ciencia no por fe, creemos en la ciencia por las pruebas tangibles con las que contamos. Dios en 6000 años no pudo curar la viruela, la peste negra, el SARS, la polio, la epilepsia. La ciencia sí ha podido con estas y cientos de enfermedades más. ¿Por qué no habría de creerle que también curará el cáncer, el SIDA, que le dará visión a quienes nunca han podido ver, incluso que revivirá a los muertos? Gracias a la ciencia, la tasa de mortalidad infantil se ha reducido a menos de 1/8 de la que había cuando su Dios estaba al mando. La vida promedio de un humano ya se ha duplicado, y eso que personas como usted siguen armando conflictos bélicos donde las personas mueren por causas estúpidas. Gracias a la ciencia, y no a Dios, tuvimos la revolución industrial, gracias a la cual la miseria humana pasó del 99% de la población del planeta a menos del 13% hoy en día. Mito es una narración fantasiosa, como lo es la narración de su libro sagrado. Ahora, ¿qué tiene de fantasioso las vacunas, los robots, la cirugía cerebral, la inteligencia artificial? La creencia de los ateos en efecto suele ser la ciencia. ¿Cómo más podría ser? Creernos los dueños de la intelectualidad es parte del paquete de ser humano. Al igual que usted, cuando con métodos muy poco éticos adquiere entendimiento que sabe que muy pocas personas tienen, se nos infla el ego. Cuando logramos entender algo que consideramos que pocos entienden, que debe ser igual cuando un creyente siente que es iluminado por su deidad, es solo ego. Ser intelectual es ser estudioso, ser reflexivo y ser crítico.
cualidades necesarias para adentrarse en el mundo de la ciencia. Así que recriminarnos nuestro ego cuando usted y todos los creyentes también lo usan, con la diferencia de que nosotros solemos buscar la coherencia de nuestros pensamientos, mientras que ustedes buscan solventar sus dogmas. Eso no me parece muy coherente de su parte. Espero que se note la ironía. Creo que está tergiversando las cosas. Los ateos no pensamos que por ser ateos nos convertiremos en más inteligentes. Lo que pensamos es que al ser reflexivos y críticos, cualidades que se le pueden atribuir a la inteligencia, por ello llegamos a ser ateos. En pocas palabras, por ser inteligentes es que terminamos rechazando la existencia del Dios judeo-cristiano-musulmán. Последние годы, даже, скажем так, в последние десятилетия, здесь мы столкнулись с большим количеством проблем, мало уделяли внимания этой территории. Supongo que hace referencia a Gregor Johann Mendel, quien proclamó las leyes de Mendel, aunque él no las llamó así, donde explicó por qué de padres de raza negra no pueden salir hijos blancos con ojos rasgados. Él publicó estos estudios en el año 1865, en el Imperio Austrohúngaro, imperio monárquico católico. ¿Será que de él haber nacido en Turquía igual hubiese sido católico? ¿O de haber nacido del lado judío del reino igual hubiese sido católico? ¿Será que si él hubiese sabido que la herencia genética está dentro de una molécula llamada ADN, la cual vincula a todo lo vivo que existe, él seguiría siendo creyente del Dios judío-cristiano-musulmán? De él haber sabido que con sus leyes y las mutaciones, con el transcurrir de las generaciones, eventualmente se dará paso a nuevas especies, ¿él seguiría creyendo en el Dios judío-cristiano-musulmán? ¿Será que de él haber sabido que existen vestigios de vida con más de 3.900 millones de años en nuestro planeta y que probablemente estamos emparentados con esa forma de vida, seguiría creyendo en el Dios judío-cristiano-musulmán? De lo primero que a mí me movió a dudar de la existencia de ese Dios fue el conocimiento que iba adquiriendo sobre evolución. De yo haber existido en la época de Mendel, probablemente hubiese muerto como católico por falta de conocimientos. Ahora que si traemos a Mendel a la actualidad, con el acceso a toda la ciencia que hay, ¿él seguiría siendo creyente? Pues yo lo dudo. Ni siquiera monje hubiese sido, o a cuántos monjes genetistas conoce. Она заслуживает гораздо большего, потому что... Supongo que hace referencia a... Georges Lemaître. Eso para mí es impronunciable. Quien fue sacerdote, astrónomo y físico. Hoy en día él sería astrofísico, en uno de los 10 países más ateos del mundo. Pensar que él, con el acceso al conocimiento que se ha obtenido en casi un siglo, siguiera siendo católico, no hay forma de comprobarlo, pero yo lo veo muy improbable. Здесь сосредоточены огромные богатства и возможности будущего развития России. A mí me suena que lo que intenta decir es que el catolicismo es verdad porque es más viejo que el ateísmo. Graso error. Religiones como el taoísmo, el budismo, el jainismo, el ayurvedismo, el rigvedismo, los parshvas, los charvakas, varias corrientes del hinduismo, todos pueden ser consideradas como religiones ateas a los ojos del Dios judeo-cristiano-musulmán, unas porque no aceptan la creación del universo, otras porque no profesan vida después de la muerte, o simplemente porque Dios es uno mismo. Y todas estas religiones aparecieron antes de que el cristianismo existiera, incluso algunas están desde antes de que los judíos se inventaran lo del monoteísmo. Aprovecho para dar un spoiler. Para quienes afirman que la Biblia es el libro sagrado por excelencia por haber sobrevivido tantos años, les cuento que el budismo y el hinduismo tienen libros mucho más antiguos que hoy siguen vigentes. Por otro lado, contamos con registros desde 500 años antes de Cristo de personas que mostraban su rebeldía contra los dogmas de las religiones vigentes, por detectar incoherencias en estas. Personas a las cuales podemos calificar de ateas, o por lo menos agnósticas. Diágoras de Melos, Leucipo, Demócrito, Pródico de Ceos, Protágoras, Cicerón, Sócrates,
Cirenaico, Evémero, Epicuro, Lucrecio, todos ellos personas ilustradas de la época, que vivieron antes de que naciera el primer cristiano. Incluso hay una anécdota interesante. Para la Roma, con la aparición de los primeros cristianos, estos eran condenados por 2 cargos: 1, herejía, y 2, ateísmo. También me gustaría mencionar que mientras la Iglesia Católica nos tenía sumergidos en el oscurantismo, el Islam estaba teniendo su momento de iluminación a la cual debemos el álgebra, los algoritmos, el concepto de cero, las cifras, los guarismos, los números arábigos o los monachitos con los cuales representamos los números en casi todo el planeta. Hasta que llegaron teólogos musulmanes y sintieron envidia en nuestro oscurantismo, así que decidieron también aplicárselo a los árabes. ¿Qué importa la vertiente religiosa de quien hace ciencia? Para hacer ciencia hay que eliminar todos los dogmas que se tengan. Eso es lo mágico de la ciencia. Funciona sin importar quién la aplique. Не только развитие России как таковой, но и развитие всего региона АТР, потому что эта земля очень богата природными минеральными ресурсами. Cuando hace mención del padre de la física, supongo que se refiere a Newton. Ahora, que las personas que nos autoproclamamos ateos debemos creernos más inteligentes que Newton o más brillantes que Pasteur, a quienes se les impuso el dogma cristiano desde que nacieron, al igual que la mayoría de ateos, con la diferencia de que ahora nosotros tenemos acceso a una cantidad colosal de conocimientos, tantos que es fácil encontrar personas que saben mucho más hoy en día de lo que Newton o Pasteur llegaron a saber de sus respectivas ramas científicas. Por ejemplo, cualquier profesor de física de colegio sabe más física de lo que llegó a saber Newton. No por ello es más inteligente, pero al tener acceso a más información, por determinación propia puede decir que el Dios judio-cristiano musulmán es incoherente. Ahora, que si existen hoy ateos más inteligentes que Newton, seguramente que sí, no solo por el hecho de que la inteligencia es una variable que no hemos podido definir de forma comparativa, considerándose las personas como poseedoras de varias inteligencias. Si inteligencia significa entender, muchísimas personas hoy en día serían más inteligentes que Newton y Pasteur, porque hoy contamos con más conocimientos para poder entender, de los que ellos jamás soñaron. Ahora, que si los trajéramos al día de hoy, ellos seguirían creyendo en el Dios judío-cristiano-musulmán, yo más bien lo dudo. Обычно, когда мы говорим о Дальнем Востоке, мы имеем в виду и собственно Дальний Восток. Это Приморский край, Хабаровский край, это Камчатка, это Чукотка, но это и так называемая Восточная Сибирь. Вот если все это вместе взять, то вся эта земля содержит колоссальные ресурсы. Это и нефть. En este punto es donde empecé a sospechar que todo esto de la entrevista no es más que un montaje para que dijera lo que se dice. No solo es sospechoso que el entrevistador no emite ni una sola sílaba en más de 5 minutos. Putin no cae en ninguna muletilla, como las demás personas solemos hacer mientras ordenamos las palabras para responder, incluso muletillas que en otras entrevistas he visto hacer a Putin. En esta parte de la respuesta se mezclan varios temas cayendo en falacias. Yo pienso que son asesores creyentes quienes le armaron la respuesta. Me explico. De los taquiones sé que son partículas teóricas, capaces de desplazarse más rápido que la luz. De que eso rompería la ley de causalidad, no lo sé, pero asumiré que sí. Putin afirma que como no se han descubierto los taquiones, la ley de causalidad sigue vigente, la cual dice que el universo tiene que ser la consecuencia de algo, y de esa conclusión brinca directamente a que Dios existe. Pero lo que no aclara es que pueda que exista algo a lo que podamos llamar Dios, pero lo que es seguro es que no existe el Dios judío-cristiano-musulmán, porque la existencia de este Dios viola la ley de causalidad. Recordemos que para que un ser lo podamos llamar Dios cristiano, debe cumplir con ciertas cualidades. Bien, si este Dios lo creó todo,
hubo un inicio en el cual Él se encontraba solo, no existía nada más. Como este Dios posee voluntad, decidió crear todo lo que existe, pero ¿de dónde sacó la materia prima para su creación? Si se afirma que de la nada, eso sigue violando la ley de causalidad. Pero si se afirma que Él tomó un poco de sí y lo convirtió en todo, incluyendo a nuestro universo, eso implicaría que cada uno de nosotros, dentro de la religión católica, tiene el estatus de Jesús. Según el dogma católico, Dios es una entidad compuesta por un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu. Si para fabricarnos tomó un pedacito de esa entidad y nos creó, nosotros somos parte de Dios. Como Cristo también lo es. Así que la venida de Cristo se complica aún más, porque la explicación sería algo así. Dios se envió a sí mismo para pedirse perdón por los pecados cometidos por sí mismo, infringiendo las leyes que Él mismo definió, y la única forma de brindarse el perdón a sí mismo era que sí mismo fuese sacrificado por sí mismo hasta la muerte. Esto, aparte de sonar tonto, infringe la ley de causalidad por todas partes. Ahora seamos realistas. En realidad son las leyes de la termodinámica las que afirman que el universo debe ser la consecuencia de algo. Entonces, está comprobadísimo que nuestro universo fue creado, tal cual como Putin lo afirma. Pero de esa conclusión, brincar a que quien creó el universo es un ser que todo lo sabe, todo lo puede, es único, tiene voluntad, etcétera, etcétera, son falacias y más falacias. Un universo creado también podría haber sido creado por varios dioses o varios fenómenos, unos con voluntad, otros con conciencia, o nuestra creación podría ser consecuencia de un accidente entre fenómenos físicos. Это газ. Это, скажем, 90% запасов российского олова, 30% запасов российского золота, 35% запасов леса. Здесь добывается 70% российской рыбы. ¿Qué es ciencia? ¿Construir falacias? ¿Basado en otras falacias? No. Gracias a Dios, eso no es ciencia. Sé que lo dicho se dijo de forma despectiva, pero eso no le quita verdad. Casi siempre si alguien realiza una pregunta es porque ignora algo de la respuesta y desea dejar de ignorarlo. Esta parte la voy a repetir. Don Putin dice: parece increíble que haya que explicarles que dicha causa está por fuera del universo. Señor Putin, tome un poco de aire y piense. Hace 20 palabras mencionó que el universo era resultado de una causa porque la ley de causalidad así lo demostraba. Ahora afirma que las causas fuera de nuestro universo no están sujetas a la ley de causalidad. A ver, ¿no se ha enterado que la causa que creó el universo por obligación debe estar fuera de nuestro universo? Creo que alguien debería decirle a Putin que cambie de asesores y que mejor se busque unos ateos. Estoy seguro que podrán armarle respuestas más coherentes, así sea para afirmar mentiras. В этих водах. И это регион, где достаточно развита инфраструктура транспортная, железнодорожная. Мы в последние годы активно развиваем автомобильные сообщения. Hasta donde nuestra comprensión alcanza, para que haya movimiento debe haber tiempo. Es cierto que cuando se formó nuestro universo empezaron a existir el tiempo-espacio y la materia-energía, tal cual como los conocemos, pero no hay nada que indique que fuera de nuestro universo no haya también algo a lo que podamos llamar tiempo-espacio y otro algo a lo que podamos llamar materia-energía. Para que ocurran cambios debe haber un antes y un después, no necesariamente en este orden. Para que Dios propiciara algún cambio, necesariamente tendría que tener tiempo, pero para que Dios creara el tiempo, que es un cambio, necesitaba de la existencia del tiempo. ¿Ves lo paradójico que es?
Aunque es cierto, fuera de nuestro universo las cosas no tienen que funcionar como aquí adentro, pero la existencia del Dios católico es tan posible como la tortuga gigante voladora cargando a los 4 elefantes que a su vez cargan nuestro universo. И огромный потенциал возможности развития авиационной промышленности, космической промышленности. Если вы обратили внимание, мы запустили в одном из регионов Дальнего Востока новый российский космодром. Finjamos por un momento que Putin, en su calidad de católico, recibió la iluminación como para saber que fuera del universo no existe el tiempo, no existe la materia y todo lo que sucede allá afuera, aunque es paradójico decir allá, sucede sin un principio ni un final. Una pregunta: ¿por qué nuestro universo tiene 13.800 millones de años de existir? ¿Por qué no son 30.000 millones o 7.000 años, como la Biblia afirma que tiene? Otra pregunta: ¿por qué a Dios le tomó 13.800 millones de años en crearnos desde la creación del tiempo? Según Albert Einstein, para un fotón viajar desde cualquier galaxia hasta mis ojos le tomará cantidades de tiempo que se mide en millones de años. Pero para el fotón salir de su estrella y estrellarse contra mi retina pasa en un instante, porque para el fotón no existe el tiempo. Si esto lo aplicamos a Dios, quien se encuentra fuera del universo, donde según Putin no hay tiempo, cada vez que Dios se asome a ver el interior de nuestro universo, estará percibiendo todos los momentos de la existencia de nuestro universo en el mismo instante. Básicamente verá un manchón gigantesco. ¿En qué se basan los católicos, como Putin, para afirmar que Dios tiene la capacidad de distinguir los diferentes momentos de la historia del universo? Y peor aún, que tiene la capacidad de entrar a nuestro universo en un instante exacto a modificar las cosas, siendo que él ya vio las consecuencias de dichos cambios antes de entrar, lo cual complica todo, porque él desde siempre supo qué modificaría en cada instante, lo que hace que salga sobrando la voluntad y la conciencia. De poseerlas no servirían de absolutamente nada, por no mencionar que orarle sería totalmente inútil y el libre albedrío que se supone que nos dio no podría existir. Здесь традиционно развивается, как я уже сказал, авиация, в том числе и боевая авиация, известная во всем мире. Самолеты Су производятся именно на Дальнем Востоке России. Aristóteles llamó a Dios primer motor inmóvil, pero no al Dios judío-cristiano musulmán. Probablemente nunca supo del Dios judío, ni del Dios cristiano, ni del Dios musulmán, básicamente porque aún no existía ninguno de estos dioses. Aristóteles profesaba una religión muy parecida al deísmo de hoy en día, y ese deísmo está más cerca del ateísmo que del Dios católico. No sé si usted, señor Putin, sepa que Aristóteles también redactó varios tratados sobre la magia con la cual contaba para que su Dios pudiese darle inicio al universo. Pero hoy sabemos que dentro de nuestro universo la magia es imposible, por lo que su Dios católico se queda sin herramientas con las cuales entrar a nuestro universo y cambiar lo que su dogma dictamina que él suele venir a cambiar. Interprétese magia como todo aquello que no respeta las leyes naturales. En cuanto a la brillantez de Aristóteles, si hoy contáramos con buenos sistemas educativos, casi cualquier persona que pasara por el colegio saldría siendo más brillante que él. 23 siglos de acumulación de conocimientos deberían darnos una ventaja astronómica sobre cualquier persona de la época de Aristóteles. Наконец, мы возобновляем здесь производство морских судов, прежде всего гражданского назначения. Вот только сегодня. El caso donde alguien nace en una familia atea, se educa en un colegio ateo, crece dogmatizado en el ateísmo y conforme desarrolla su pensamiento crítico se convierte en católico, es un caso del cual nunca he escuchado. Si alguien conoce de una persona con tal trayectoria, me gustaría que me lo contara en los comentarios. En cambio, una persona que nace en una familia católica,
asiste a un colegio católico y se desarrolla dentro de los dogmas católicos, pero conforme se desarrolla su pensamiento crítico, cambia tornándose de ideología agnóstica o incluso atea, prácticamente es la regla. Así me ocurrió a mí, y de los ateos que conozco casi todos les ocurrió de esa manera. Un ejemplo de raciocinio ateo. Si Dios todo lo sabe, todo lo puede y todo lo creó, los accidentes no existen. Si los accidentes existen, Dios carece de al menos una de estas cualidades que acabo de mencionar. Si Dios carece de al menos una de esas cualidades, Dios no es el Dios católico. Si en efecto los accidentes no existen, Dios existe, pero un Dios que no es bueno ni justo, porque ¿qué tiene de bueno que Dios permita que una pared caiga encima de niños pequeños? ¿O cómo podría ser justo que los damnificados más pobres de los desastres naturales sean los más afectados? Pero si Dios no es justo ni bueno, tampoco es el Dios católico. En cambio, no he logrado encontrar un ejemplo de raciocinio religioso que no sea una falacia, que si alguien sabe de alguno me gustaría que me lo dejara en los comentarios. Pero más allá de que por ser una falacia es un raciocinio mal hecho, al final esos raciocinios encaminan hacia cualquier religión, sirve para los católicos, cristianos en general, judíos, musulmanes y todas sus divisiones. Para mí es claro que el raciocinio ateo es más eficiente, solo deja una opción: el Dios del que se hace referencia no existe. En cambio, el raciocinio religioso confirma erróneamente, por falacia, que alguno de todos los dioses debe existir. Si Putin hace referencia a Descartes como padre del racionalismo, podríamos hacernos la misma pregunta que con los demás a quien nombró. Si Descartes viviera hoy con el acceso a la información que tenemos, ¿seguiría creyendo en el mismo Dios? Присутствовал при начале работы одной из очень перспективных площадок в этом плане. И это очень хорошая возможность для обмена. Poco más de 25 palabras y hay errores por todo lado. Yo rechazaba la idea del Dios católico. Hasta que me adentré en el conocimiento de la evolución, ahí encontré las razones por las cuales mi mente no puede concebir la existencia del Dios católico. Y luego, por descarte, eliminé a todos los dioses que me han presentado. Yo sé que no soy la única persona que es atea gracias al conocimiento de la evolución. Así que afirmar que los ateos somos ignorantes, charlatanes por regla, no me parece correcto. Otro error que presentan sus palabras es afirmar que la evolución no contradice al teísmo. Eso es volver a empacar todas las religiones en la misma caja y etiquetarla como teísmo. La verdad es que la evolución sí contradice al Dios católico, o en sí a todo el cristianismo. La evolución demuestra que no somos especiales, que no tenemos más libre albedrío que el que tiene cualquier otro animal. La evolución demuestra que desde la forma de vida más simple hasta nosotros hay parentesco. La evolución demuestra que las enfermedades son accidentes. Y ya vimos que los accidentes y Dios no pueden existir en el mismo universo. La evolución demuestra que para que la primera forma de vida se transformara en nosotros, no hizo falta contar con los servicios del Dios cristiano. Y así podría continuar con un montón de argumentos que contradicen al Dios cristiano. Y el peor error de la última frase: los católicos tenemos doctrina evolucionista. Evolución es ciencia. La ciencia no se debe adoctrinar, se debe explicar. Si alguien no cree en la evolución, no es porque se le debe adoctrinar, es porque necesita que se le explique, ya que no la está entendiendo. Обмен в гуманитарном плане с нашими соседями. Мы предполагаем здесь развивать музыку, театральную деятельность, выставочную деятельность. Совсем недавно. Que tenga tan presente la página donde Darwin escribió eso me hace sospechar más que esto no es más que un discurso elaborado por sus asesores que recomendaría cambiar por ateos más coherentes. Darwin nunca supo del ADN, de los genomas, de cómo se reproducía la información genética. Tampoco supo que todo lo que está vivo está emparentado.
Tampoco supo que solo hacía falta una criatura viva para dar paso a todas las especies existentes. De sus postulados a lo que hoy es ciencia evolutiva, hemos descubierto montañas de información que de Darwin ser científico evolutivo actual probablemente sería igual a los científicos evolutivos actuales, con particularidades como por ejemplo que ninguno de ellos es católico, o por lo menos yo no he localizado a ninguno. Прошли концерты нашего выдающегося музыканта, дирижера. Aquí va uno de esos racionamientos de creyente. Como Aristóteles fue una eminencia científica en su tiempo y también filosofó sobre el monoteísmo, entonces la conclusión es que el Dios de los cristianos existe. Primero, el Dios de los cristianos aún no había sido inventado. Segundo, para el dogma católico, el primer monoteísta que existió fue Noé, y el primero que lo dejó redactado fue Moisés. Afirmar que Aristóteles fue el primer monoteísta implicaría para un cristiano que Dios estuvo callado el 99% del tiempo que ha existido la humanidad, y eso genera muchas preguntas. También aumentaría la duda con respecto a la veracidad de los escritos de la Biblia. Putin es urgente que cambie de asesores. Los chivatos que tiene le están haciendo decir unas barbaridades para su religión. Господина Гергиева, открываем здесь филиал Мариинского Петербургского театра. Планируем здесь открыть также филиалы. Ya lo había expuesto. Yo llegué al ateísmo a través de la ciencia que estudia la evolución. Sé de muchos ateos que han llegado a ser ateos a través de su incremento en el conocimiento de varias ciencias. Ahora que cuántos ex-ateos empezaron a ser creyentes del Dios cristiano por ahondar en el conocimiento de alguna ciencia, la verdad tal caso no lo conozco, y de existir sería la excepción, no la regla. Además, los dogmas de las religiones judeocristiana musulmanas exigen que se cuente con algo que Putin ya mencionó, la fe, la cual no es otra cosa que creer sin prueba alguna. En el momento en que existiese alguna prueba de la existencia del Dios cristiano, pues ya no sería necesaria la fe. Entre todos compartirían dicha prueba y ya. Pero que el dogma cristiano siga contando con la fe implica que dicha prueba de existir aún no ha sido compartida. Quisiera también tener en cuenta que en los más o menos 2 siglos que llevamos desarrollando las ciencias modernas, el volumen de no vinculados religiosos, deístas, agnósticos y ateos va en aumento, mientras que las religiones que conozco se están dividiendo en grupos más pequeños. Петербургского Эрмитажа, Вагановского училища балетного. Как вы видите, мы с вами сейчас работаем в здании Дальневосточного федерального университета. Думаю, что вы тоже смогли оценить масштаб этого учебного заведения. Здесь уже тысячи молодых людей из зарубежных стран учатся, большое количество иностранных преподавателей. Todo lo mencionado es información sesgada. Claro que podría ser errores en la traducción, pero como no tengo forma de probarlo, la asumiré tal cual. Primero, los humanos no contamos con solo 5 sentidos. Está el sentido que se encarga de la percepción del dolor, el del equilibrio, el kinestésico, el de la percepción de calor, el de las feromonas, entre otros. Segundo, los equipos de medición, como los sensores, han avanzado muchísimo, tanto que ya se salen del rango que podamos considerar perceptible. Por ejemplo, las ondas gravitacionales, o cómo planea lograr que un cerebro las detecte. Y sí, sabemos que hay luz rebotando por doquier, y lo sabemos porque se han fabricado instrumentos que detectan tanto la luz infrarroja como la luz ultravioleta. Tenemos antenas que pueden recepcionar cualquier frecuencia electromagnética. En cuanto a los sonidos, contamos con micrófonos que detectan frecuencias tan altas como las que producen elefantes y ballenas, las cuales no podemos escuchar, al igual que detectan frecuencias muy altas como las emitidas por otros cetáceos o los pitos de los perros. Нам больше хотелось, чтобы здесь развивалась наука и высшая школа, образование, причем с тем, чтобы это было одним из заметных центров. Y sigue generalizando como si el ateísmo fuese una religión.
la cual posee un dogma definido el cual todos los ateos debemos seguir. Yo soy ateo, y por lo general me importa un pepino en cuál Dios quiere creer la gente. El problema surge cuando veo que tantas personas en el planeta están siendo estafadas con las religiones judeocristianas musulmanas. Se cuentan por miles de millones las personas. Así que yo no tengo la intención como ateo de convencerlo de nada. Yo lo que quiero es mostrarle a los demás que el Dios católico es un Dios para ingenuos y que personas como Putin los están estafando, aprovechándose de su ingenuidad. Sabemos que hay otras energías, radiaciones o vibraciones, porque las hemos detectado directamente o indirectamente. En el peor de los casos se han calculado hipotéticamente, como las ondas gravitacionales, pero su cuento de las conciencias, aparte de nuestra conciencia y la pseudoconsciencia de algunos animales, no tenemos indicios, ni siquiera cálculos teóricos que indiquen que la conciencia del Dios cristiano puede existir. Al contrario, entre más una persona se sumerge en el campo científico, más razones tiene para discrepar de tal conciencia. Научной деятельности во всей системе АТР. Que no le parezca algo no significa que esté en lo correcto ni en lo incorrecto. Y que no le parezca algo científico o no científico no significa que sea o no lo sea. Lo que sí es importante resaltar es que si usa el término parecer, no está siendo ni racional ni científico, armando tal opinión. No sé si alcanza a notar la ironía. Конечно, здесь еще многое можно сделать, но с учетом потребностей рынка труда, востребованность такого учебного заведения, она очевидна. Но есть еще одно направление, которое для нас очень интересно и перспективно. Кроме всего, что я перечислил выше, это биология моря. Традиционно и на протяжении многих лет здесь находится один из ведущих институтов Академии наук России как раз по изучению биологии моря. Вы знаете, мы здесь запускаем новый центр. При нем мы построили океанариум, который должен быть не просто площадкой для публики, которая, думаю, будет получать удовольствие от общения с живой природой, но это еще и часть вот этого самого института биологии моря. Здесь складывается интересный, перспективный кластер, и нам бы очень хотелось, чтобы наши потенциальные инвесторы, наши коллеги из зарубежных стран, прежде всего из стран АТР, знали о нем больше. E insiste en tratar el ateísmo como una religión, asignándole una doctrina que no existe. En ningún lado está definido que los ateos deban matar a nadie, por ningún motivo, ni siquiera por creer en amigos imaginarios. En cambio, para los judeocristianos musulmanes, Deuteronomio 20, versículos del 10 al 17. Harás esto con todas las ciudades que el Eterno tu Dios te da por heredad. No dejarás con vida a ninguna persona, los destruirás completamente, como el Eterno tu Dios te ha mandado. Lucas 18, versículo 26 y 27. Pues yo os digo que a todo el que tiene le será dado, pero al que no tiene le será quitado. Pero en cuanto a aquellos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Para las tres religiones, el pasaje donde Moisés baja con los mandamientos de Dios y solicita a Israel matar a todos los infieles con el aval de Dios está vigente. Los libros sagrados lo tienen, Pentateuco, Corán y Biblia. Los millones de muertos que menciona sí fueron asesinados con dictadores ateos, pero no fueron asesinados por creer en lo que fuese que creían. Fueron asesinados por la imposición de ideales políticos y sociales, ideales muy parecidos a los que profesan Cuba, Siria y Venezuela, de quien Rusia es muy buen amigo. La ideología más asesina que ha existido es la que dice que el rey lo define Dios, ideología en la cual participó la Iglesia Católica, al igual que todo el cristianismo, los judíos y los musulmanes.
Solo hace falta leer historia para darse cuenta. No sé si la traducción es correcta, pero si lo es, la forma tan déspota de la que habla sobre las cruzadas y la Inquisición me confirman la clase de persona que es. En las cruzadas se masacraron kurdos por ser kurdos, a eso se le llama genocidio. Se masacraron judíos por ser judíos, otro genocidio. Se masacraron musulmanes por ser musulmanes, eso es otro genocidio. Ahora me gustaría que me señalara algún genocidio realizado en nombre del ateísmo. Porque si nos va a adjudicar todos los asesinatos realizados por personas ateas, nosotros también podemos adjudicarles a los cristianos, especialmente a los católicos, todos los asesinatos cometidos por católicos. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, donde la mayoría de participantes tenían estados católicos, y también podemos sumar los muertos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Acaso Hitler no era bautizado en la fe católica? Más el hecho de que el Vaticano realizó alianza con el Estado italiano, quien era aliado de Alemania, todo con la finalidad de que el catolicismo saliera beneficiado de la guerra. Al fin y al cabo, Hitler estaba realizando lo que la Iglesia ya no podía, pese a que quería: exterminar judíos. Como buen católico, busca excusar la acción más aberrante de la historia conocida de la humanidad: la Inquisición, donde se quemaron vivas a miles de personas por cometer el pecado de brujería, pecado que hoy sabemos que es imposible, ya que la magia no existe. Personas torturadas para lograr confesiones de pecados inexistentes, algunos de ellos no llegaban ni a los 15 años, en especial mujeres. No pensaba realizar este video ya que Putin ejerce la única profesión donde ser un incompetente es una virtud. Pero luego de escuchar las barrabasadas que dice, no me aguanté las ganas. Voy a dejar este video hasta aquí o voy a terminar diciendo cosas de las que me pueda arrepentir. Suscríbanse a mi canal y a mis redes sociales. Dejo enlaces en la descripción. Compartan y comenten. No siendo más, chao chao.